Homenaje al profesor Gaspar Risco Fernández. Algunas generaciones construyen sus obras en soledad. A otras, como a la nuestra, les ha sido dado tener maestros. No simplemente profesores a cuyas clases se asiste, o cuyas interpretaciones asombran, defraudan o dejan indiferentes. No, nuestra generación ha poseído maestros en esa difícil y hermosa tarea que es la reflexión filosófica. Las palabras que siguen buscan ser un homenaje a uno de esos maestros, el profesor Gaspar Risco Fernández, hasta el año 2003, profesor titular de la Cátedra de Historia de la Filosofía Medieval en la Universidad Nacional de Tucumán. En las valijas que el profesor Risco trajo de España, de la Universidad de Salamanca, donde se había licenciado en Filosofía y en Teología, en esas valijas vinieron su formación escolástica y su atracción por el medioevo, especialmente por la figura de Tomás de Aquino. Pero lo que traía no era una rígida medida del pensamiento, ni un molde al que todo pensamiento debía conformarse. No era eso. Traía la certeza de que la experiencia del pensar debía volverse una instancia de transmisión, el hallazgo de otros que asumieran y volvieran a significar lo recibido desde nuevas coordenadas históricas. Es decir, la escolástica le había proporcionado la fortísima impronta que lo llevaba a buscar que el conocimiento se volviera enseñanza, y esta impronta desechaba toda mítica contradicción entre recepción y originalidad. Ahora bien, lejos de ser la filosofía y la teología sellos que clausuraran su inteligencia, se transformaron en impulsores de su atracción hacia otras manifestaciones de la experiencia humana, sobre todo de la literatura y el cine. Quienes asistimos a sus clases de medieval en la década del 70, asistimos también a cursos sobre Marechal o Dostoyevsky y a algunos de los múltiples debates que dirigía incansablemente en los más diversos ámbitos del espacio tucumano, como también a sus charlas sobre Bergman. El hombre, diciéndose a sí mismo en otras claves y otros lenguajes, atraía su atención con tanta fuerza como el estricto lenguaje de la filosofía. Dicha atracción lo volvió un interlocutor atento a toda la producción poética de Tucumán. En esa extraña alquimia de las vidas singulares, y con una cierta lejana remembranza del poema de los dones de Borges, su inclinación por el mundo de la imagen fue en él durante años el revés de la trama de una progresiva pérdida de su capacidad visual. La agudeza de su inteligencia se hallaba acompañada permanentemente por la fragilidad de su percepción física, por ese mundo multifacético de experiencias que se escapaban de su vista, pero al que su inteligencia y su sensibilidad abiertas continuaba persiguiendo sin cesar. Quizás haya sido esta confluencia, conocida o no por sus alumnos, la que muchas veces logró transmitirles la convergencia de vigor y fragilidad
que supone la experiencia del pensamiento en la vida humana. La decisión de entender, incluso en los tramos donde los límites se volvían más estrechos, lo abrió al mundo de la radio y de la cultura popular. Mientras sus ojos padecían las operaciones, sus oídos le entregaban los caminos de la oralidad. En tanto su inteligencia transitaba diversas direcciones, su definitivo arraigo en Tucumán fue convocando la atención hacia la comprensión del NOA argentino. Dirigió el Consejo de Difusión Cultural, participó en la Peña del Cardón, constituyó junto a colegas como Orlando Lázaro, Francisco Juliá, Luis García y otros, el CER, Centro de Estudios Regionales. La región NOA se transformó en el territorio inexplorado de sus desvelos. Su producción posterior lo atestigua, sobre todo en los escritos que recogen artículos de los años 70 y 80, como Cultura y Región, Tucumán, Mito, Aventura y Misterio, Los Otros Testigos y otras producciones. La aventura del pensamiento fue experimentada como descubrimiento y colaboración con la tarea de identidad de una región postergada. Para ello, buscó luces en su formación escolástica, sobre todo en aquellos pensadores como Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas, que establecieron la crítica de la razón colonizadora. Su tarea docente experimentó una nueva inflexión en los rigores de la dictadura militar. Como muchos otros profesores de nuestra casa, el profesor Risco fue dejado cesante. Con palabras del mismo Gaspar, hay muchas formas de matar a otro ser humano. Al desamparo de la inseguridad y de la obvia catástrofe económica que ello supone en cualquier vida, se sumó aquella asfixia que es propia de quien ha tomado a la reflexión la tarea de su vida. Los frutos del pensamiento no podían ser ofrecidos a nadie. Entre el pensador y la vida pública se había establecido un muro intangible, el producido por la coacción del silencio. Es en ese tramo donde va a desarrollarse con todos nosotros el Centro de Estudios In Veritatem, pues a los ojos del profesor Risco era necesario concentrarse en el estudio, hacer pie en él, porque la lucidez no era ahora solo la tarea elegida, sino la acción imprescindible. Hay que pensar en los márgenes cuando los centros se cierran, pero es necesario seguir pensando. Cuando volvió a la universidad con el retorno de la democracia, dejó atrás años de trabajo en Incupo, el Instituto de Cultura Popular que lo había acogido en su seno. También lo había recibido el Seminario Mayor de Tucumán, por la decisión de Blas Victorio Conrero, su arzobispo. Pero no quedó atrás la constitutiva inseguridad de la inserción de un intelectual en su medio, la fragilidad de su posición, las puertas que se cierran o se abren con un ritmo inexplicable y casi fortuito. He dejado para el final dos aspectos de la trayectoria del profesor Risco que creo son tangiblemente presentes para todos los que lo conocen.
El primero de ellos es su talante dialógico. El segundo, su irreductible planteo del vínculo del hombre con el absoluto, tal como ha sido revelado en Jesucristo. Sus clases, sus extensas discusiones sobre la producción escrita de otros, su relación con sus pares o con sus alumnos, sus conferencias, su actuación pública, han puesto siempre de manifiesto una constante. Nos encontramos frente a una persona que está dispuesta a hablar, a establecer el juego intersubjetivo del encuentro, de la confrontación, de la inmersión en las palabras del otro para buscar sus supuestos, interpelarlos y dejarse interpelar por ellos. El diálogo se establece en diversos niveles. La oferta del interés genuino al interlocutor encontrado en un debate, o a la salida de una conferencia, o en una mesa de café circunstancial, o en un remoto lugar de nuestros valles, o la pregunta desafiante al alumno que experimenta que sus palabras y sus vidas no son insignificantes, sino abiertas a la construcción y al proyecto, o el ámbito de la amistad y la confidencia, donde las vidas humanas pueden sentirse acompañadas y acogidas. En lo que respecta a lo segundo, no cabe sino decir que la experiencia de pensamiento del profesor Risco Fernández se ha encontrado siempre atravesada por una nítida pregunta por el absoluto, por una pregunta que buscaba hacerse cargo de la incompletitud de nuestro ser, de la intranquilidad de la inteligencia que no puede sino indagar porque jamás abandonará su carácter asintótico. Gaspar no ha pretendido abandonar esa pregunta, por el contrario, ha considerado que la misma, en vez de apagar a las otras preguntas, era el impulso que las renovaba, la razón para no dejar de hacerlas. Jamás ocultó la fuente de donde provenía su interés por la tarea intelectual, la nítida identidad cristiana de su búsqueda. Por ello, a la vez que recorre apurado los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, y quién de nosotros no lo ha visto casi correr por esos pasillos, a la vez que ocurre eso, sus ojos, sus espaldas, su pensamiento y su palabra asumen la exigente tarea de la pertenencia viva al catolicismo, ya sea en la Universidad Católica o en el Seminario Mayor, o en las innumerables instancias de reflexión y comunicación donde es solicitado para que ausculte como teólogo el misterio del Dios vivo en los acontecimientos de la historia y la cultura. Gaspar pensó y piensa la cultura, pero quizás más correcto sería decir que escudriña en la cultura aquello que en ella es, en palabras de él, solo gracia devuelta a sí misma, solo vida de Dios que brota de él y pide ser devuelta a su origen. Por todo ello, vuelvo a la idea con la que he comenzado. Gracias, Gaspar, por habernos dado la oportunidad de que nuestra reflexión se volviera adulta junto a un maestro. Hasta aquí el texto que escribí hace muchos años en un número de la revista Teoría de nuestra facultad, que reunía artículos de muchos de sus colegas por su jubilación. Y ahora, unos 5 minutos de la historia que sigue.
Todos los alumnos nos volvemos grandes, todos los alumnos muchas veces tomamos distancia, porque la tarea de pensar es una tarea que tiene que descubrir la propia voz, el propio carácter de sujeto de la reflexión. No me ha pasado nada diferente a eso. Pero en un momento, el año pasado, estaba escribiendo poesía y entonces hago una copia, un borrador de un conjunto de poesías mías y le pongo una dedicatoria para Gaspar y le digo: Gaspar, usted me ha preguntado hace 30 años, y así era, a raíz de un trabajo mío sobre Agustín, usted me ha preguntado hace 30 años si qué quería ser yo, medio enojada. No, enojada yo he quedado rarísima. Medio enojado él. Enojado no por cualquier decisión mía, sino porque no sabía qué quería ser yo. Me preguntaba si yo quería ser, al final, filósofa o poeta, porque tenía que pensar qué es lo que yo quería ser. Y yo en ese momento no tenía idea de qué podía contestarle. Entonces le escribo como dedicatoria: usted me ha preguntado hace 30 años si yo quería ser filósofa o poeta. Bueno, no sabía qué contestarle, entonces no le he contestado. Pero esta es mi respuesta. Las dos cosas, de distinta manera. Le mando a través de su hija, que es también filósofa, y Gaspar ya estaba en esos procesos en los que, bueno, la vida se va volviendo más angosta, la conversación se va limitando. Entonces, por medio de una persona, esposa de un muy querido amigo, de una persona que va a ayudarlo un día por semana a la casa, me manda un audio y entonces esta persona, Silvia, le preguntaba, ¿qué le querés decir a Ruth? Y escucho la voz de Gaspar en el audio diciendo que desde que lo había recibido quería decirme muchas cosas, pero no encontraba cómo decirlas, pero que quería decirme muchas cosas. Entonces ella le dice bueno, que sí podíamos encontrarnos. Y justo entra, se le siente entrar a Ana María, la esposa de Gaspar. Y entonces siento la voz de Ana María diciéndole, decirle a Ruth que venga a casa. Entonces yo, creo que esa tarde o el día siguiente, hablo por teléfono para preguntar cuándo podía ir. Me voy a verlo, por supuesto. Y me voy a verlo no con la certeza de que podíamos conversar como antes. Gaspar es una persona muy inteligente, pero con esos procesos en donde la inteligencia queda más guardada en sí misma. Pero, aunque no fuéramos a conversar como antes, yo me digo a mí misma, él es la persona que me ha formado. Si hay alguien que conoce mi cabeza, es este hombre. De algún modo, sí voy a poder preguntarle. Pero preguntarle no como qué tengo que decidir, porque yo soy decidida, yo soy muy decidida. Pero el vínculo con el maestro es un vínculo entrañable. Aunque tenga épocas de distancia, aunque tenga épocas de cercanía, el vínculo con el maestro es el vínculo con el maestro. Entonces voy. Ana María nos deja solo y empezamos a conversar y yo le cuento qué hacía y él me escuchaba, se prendía cuando hablábamos del NOA. Entonces yo le digo en un momento, Gaspar, respóndame, ¿qué tengo que hacer? Y Gaspar me mira y me dice, todo. Y yo le digo, ¿todo?
te está seguro que me está escuchando bien, que tengo que hacer yo, que soy una sola persona con un poquito de tiempo. Todo, todo. Y después empieza a hablar de otra cosa. Bueno, seguimos yo contándole, él hablando de otras cosas. Eh, cuando vuelve Ana María me dice, ¿y te ha respondido tu profesor? Y yo le digo, sí, porque, bueno, yo sé encontrar respuestas. Sí, sí me ha respondido. Quiere decir que voy a tratar de hacer todo lo que esté en mis manos hacer, lo que vaya saliendo, lo que vaya haciendo. Y he sentido que eso es lo más impresionante que te deja un maestro. Eh, el desafío de que vos tenés que ser vos. El desafío de que vos sos quien abrís las puertas y cerrás las puertas. De que Él te ha mostrado las puertas que estaba en sus manos mostrarte. De que no te podía mostrar todas las puertas porque nadie puede mostrar a otro ser humano todas las puertas. Y que en esas palabras de un hombre grande que no podía poner las manos así sobre unos anteojos oscuros que a mí me daban muchísima impresión cuando recién lo he conocido, en eso de que no podía concentrarse tanto en ese tipo de respuestas que me hubiera dado hace 40 años, yo lo he conocido cuando yo tenía 18, de alguna manera me daba otras respuestas. Me daba la respuesta de que lo que uno tenía que hacer era asumir las tareas que la vida le mostrara, que los otros pidieran, y que hacerlas a todas de la mejor manera posible, algunas mal, algunas bien, algunas qué sé yo, que hacerlas en el momento en que le fueran ofrecidas, que discernir qué es lo que uno no podía hacer, era la tarea de todo ser humano. Y así como me ha enseñado muchísimo cuando yo era joven y no sabía bien qué ni cómo, también me ha enseñado muchísimo ahora. Y cuando le pregunto a la hija qué te ha dicho, y Mercedes me dice, yo le he preguntado, me dice, ¿y la Ruth? Y él dice, ha hecho un gesto así y ha dicho, es la Ruth. Bueno, y eso me basta.